Se decía que el Ministerio de la Verdad tenía 3.000 habitaciones sobre el nivel del suelo y las correspondientes ramificaciones en el subsuelo. Es decir, que tenía 300 hacia arriba y 300 hacia abajo. En Londres solo había otros 3 edificios del mismo aspecto y tamaño. Estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores que desde el techo de las casas de la Victoria se podían distinguir a la vez los 4 edificios. En ellos estaban instalados los 4 ministerios, entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental, que eran el Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, los espectáculos, la educación y las bellas artes, el Ministerio de la Paz, que se ocupaba de asuntos de guerra, el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden, y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la neolengua eran Minivir, Minipax, Miniamor y Minidancia. Vale, vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre esto. ¿Vale? Vamos a reflexionar brevemente sobre estos 4 ministerios. Como veis, se hace una cosa, George Orwell hace una cosa muy curiosa, que es una cosa que se está haciendo actualmente, que es poner un nombre a las cosas para hacer exactamente lo contrario, ¿de acuerdo? Porque si pones realmente lo que es, la gente no lo acepta. Es decir, si tú quieres hablar de algo que no es democrático, tienes que llamarlo democrático. Porque si lo llamas antidemocrático, la gente lo rechaza. Pero si lo llamas democrático, la gente, pues de entrada, bueno, acepta, mira, a ver, tal, ¿vale? Es decir, por ejemplo, China. China se llama... tiene la palabra República Democrática de China. Ya me diréis qué democracia hay en China, ¿vale? Pues es esto, ¿vale? Entonces, ellos utilizaban los nombres de los ministerios para hacer lo contrario de lo que quieren decir. Por ejemplo, el Ministerio de la Verdad, de lo que se encarga es de la propaganda, de engañar. Es decir, de hacer todo lo posible para crear su relato, de lo que tenemos aquí en España, como la ley de memoria histórica, como todos los cambios que se hacen en la enseñanza a los niños pequeños para, digamos, que haya solamente una parte, que haya solo una forma de ver lo que ha pasado, de ver la historia y de esa manera poder alterar y poder, sobre todo, que es lo que ellos persiguen, poder controlar el futuro de esta gente, ¿vale? Después teníamos el Ministerio de la Paz, obviamente encargado de la guerra, ¿vale? Es decir, otra vez lo vemos como utilizan las palabras contrarias, porque el Ministerio de la Guerra suena feo, la gente lo rechaza, pero si le pones el Ministerio de la Paz y dices que la paz es guerra, o sea, que la guerra es paz, perdón, como es uno de los lemas, pues la gente lo acepta de otra forma, ¿bien? El Ministerio del Amor, ¿de acuerdo? El Ministerio del Amor es el encargado de reprimir a la sociedad, ¿vale? Otra vez vemos cómo se contrapone lo que dice el título, el nombre, con lo que hacen, porque es una forma de que la gente lo acepte. ¿Y qué nos queda? Así, el Ministerio de la Abundancia, que es el encargado de asuntos económicos, que lo que hacía era velar porque la población estuviese siempre arruinada y al borde de la muerte por hambre, ¿vale? De esa manera los tenían controlados, pero se llamaba Ministerio de la Abundancia, aunque la única abundancia que había era de los ministros. Eso es, ya te digo, esto es que es exactamente lo que pasa. Es que es exactamente lo que pasa. Miramos los nombres de los ministerios que tenemos actualmente. Aquí en España hay muchos, hay 21, o sea, una locura, ¿vale? Y hacen lo contrario a lo que dicen. O sea, cuando un político te hable de democracia, te hable de libertad, te hable de todas estas cosas, estad preparados porque realmente está tramando lo contrario. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora una ley que han aprobado que se llama Ley de Seguridad Nacional. Pues esa ley realmente lo que es una ley de inseguridad nacional. ¿Vale? Es decir, ellos en esa ley han colado pues que pueden intervenirte las cuentas, que pueden entrar en tu casa cuando quieran, ¿vale? Siempre y cuando ellos decreten un estado de necesidad, pues ellos ahí pueden hacer lo que quieran. Pueden entrar en tu casa, pueden coger tus cuentas, pueden coger tu comida, pueden coger tus recursos, sin darte demasiadas explicaciones, ¿vale? Como veis, ¿qué seguridad es esa? Obviamente no es seguridad nacional, sino es lo contrario. El Ministerio del Amor era terrorífico. No tenía ventanas en absoluto. Winston nunca había estado dentro del Minimor, ¿vale? Del Ministerio del Amor con la neolengua. Ni siquiera se había acercado a medio kilómetro de él. Era imposible entrar allí, a no ser por un asunto oficial, y en ese caso había que pasar por un laberinto de caminos rodeados de alambre espinoso, puertas de acero y ocultos nidos de ametralladoras. Incluso las calles que conducían a sus salidas extremas estaban muy vigiladas por guardias, con cara de gorila y uniformes negros armados con porras.
¿Vale? Como veis, el Ministerio del Amor era un ministerio muy represor, era el ministerio que reprimía por excelencia a toda la población. Por lo tanto, era un sitio, pues, a pesar del nombre, muy oscuro, ¿vale? Muy represor. Wisdom se volvió de pronto. Había adquirido su rostro instantáneamente la expresión de tranquilo optimismo que era prudente llevar a enfrentarse con la telepantalla. Es decir, para poderse poner de cara con la telepantalla, intentaba poner una expresión de complacencia, para no llamar la atención y para que nadie, digamos, los policías de la mente pudiesen actuar contra él. Cruzó la habitación hacia la diminuta cocina. Por haber salido del ministerio, a esta hora tuvo que renunciar a almorzar en la cantina y enseguida comprobó que no le quedaban víveres en la cocina, a no ser un mendrugo de pan muy oscuro que debía guardar para el desayuno del día siguiente. Tomó de un estante una botella de líquido incoloro con una sencilla etiqueta que decía Ginebra de la Victoria. Aquello olía a medicina, algo así como el espíritu de arroz chino. Wisdom se sirvió una tacita y se preparó los nervios para el choque. Y se lo tragó todo de golpe como si se lo hubieran recomendado. Al momento se le volvió roja la cara y los ojos empezaron a llorarle. Ese líquido era como ácido nítrico. Además, al tragárselo sentía la misma sensación que si le dieran un golpe en la nuca con una porra de goma. Sin embargo, unos segundos después desapareció la incidencia del vientre y el mundo empezaba a resultar más alegre, ¿vale? Como vemos, para hacer más llevable la sociedad... Hombre, Gerard, bienvenido. Uy. Bienvenido. Ah, mira, he hecho una cosa, yo sé que es que soy muy friki, pero me gusta mucho. He hecho una cosita que puede ser divertida, os puede gustar. Si le dais aquí en el chat a los emoticones y metéis aquí emoticones de lo que sea, ¿vale? Que no los tengo capados para que lo podáis hacer, le dais y veréis, mira, salen por aquí flotando. No, por aquí. Salen por aquí flotando. Son divertidos. Yo ahí lo dejo. Vale. Pues lo que os estaba contando, ¿vale? Vale, como veis, daban como vía de escape el alcohol, ¿vale? No sé si esto sonará mucho, pero es muy habitual, por lo menos aquí en España, que la gente esté muy puteada currando de lunes a viernes y el fin de semana se desmadra, ¿vale? Y digamos es la forma de sobrellevar, es la forma de olvidarse un poquito de toda la mierda que llevan tragando durante la semana. Como veis, aquí también lo utilizan. Te dan como vías de escape, pues el alcohol, por ejemplo. Vale, seguimos leyendo, a ver que me he perdido. Winston sacó un cigarrillo de la cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillos de la Victoria. Como veis, todo lo que tienen que les da un poquito de placer, por decirlo así, todo va etiquetado con la Victoria, ¿vale? Son la bebida de la Victoria, cigarrillo de la Victoria, ¿vale? Todo lleva ese mismo etiquetado, para condicionar también la mente de la gente. Winston sacó un cigarrillo de la cajetilla sobre la cual se leía Cigarrillo de la Victoria, y como lo tenía cogido verticalmente por distracción, se le vació en el suelo. Con el próximo pitillo tuvo ya cuidado y el tabaco no se le salió. Volvió al cuarto de estar y se sentó ante la mesita situada a la izquierda de la telepantalla. Del cajón sacó un portaplumas, un tintero y un grueso libro en blanco del tamaño de DIN A4, con el lomo rojo y cuyas tapas de cartón imitaban el mármol. Por alguna razón, la telepantalla del cuarto de estar se encontraba en una posición insólita. En vez de hallarse colocada, como era normal, en la pared del fondo, desde donde podría dominar toda la habitación, estaba en la pared más larga, frente a la ventana. A un lado de ella había una alcoba que apenas tenía fondo, en la que se había instalado ahora Winston. Era un hueco que, al ser construido del edificio, había sido calculado seguramente para alacena o biblioteca. Sentado en aquel hueco, situándose lo más dentro posible, Winston podía mantenerse fuera del alcance de la telepantalla en cuanto a la visibilidad, ya que no podía evitar que le oyera sus ruidos. En parte, fue la misma distribución insólita del cuarto lo que le indujo a lo que ahora se disponía a hacer, ¿vale? Aquí vemos que él, pues se esconde, tiene la telepantalla, ¿vale? Os recuerdo que la telepantalla es lo que hemos estado hablando, ¿vale? Que era una pantalla en doble vía, es decir, que ellos en la pantalla el gobierno les ponía propaganda y aparte que ellos recibían esa propaganda, el gobierno podía verles también con cámara, es decir, lo que ha pasado aquí con las televisiones Samsung y con todo esto que se hizo muy, muy viral el tema por el tema de la privacidad, igual que con las Alexas, que nos escuchan constantemente, ¿vale? Pues esto es lo mismo. Entonces él encontró un hueco que por lo menos la telepantalla no le veía.
Pero también se lo había sugerido el libro que acababa de sacar del cajón. Era un libro excepcionalmente bello, su papel suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, pero por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos más años. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compra y venta en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismo instante en el que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. Los miembros del partido no deben entrar en las tiendas corrientes. A esto se le llamaba, en tono de severa censura, traficar en el mercado libre. Ojo, traficar en el mercado libre, no en el mercado negro, en el mercado libre, ¿vale? Es decir, entrar a una tienda en la cual no estuviese aprobada por el partido estaba mal visto. Pero no se acataba rigurosamente esta prohibición porque había varios objetos, como cordones para los zapatos, hojas de afeitar, que era imposible adquirir de otra manera. Winston, antes de entrar en la tienda, había mirado en ambas direcciones de la calle para asegurarse de que no le veía a nadie, y en pocos minutos adquirió el libro por $2.50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa, guardado en su cartera de mano. Aunque estuviese en blanco, era comprometido guardar aquel libro, ¿vale? Como veis, como uno de los lemas del partido es que la ignorancia es la fuerza, estaba prohibido tener cualquier, digamos, cosa que pudiese intuir a pensar, ¿vale? A pensar o a liberar tu creatividad. Por lo tanto, está mal visto que tuvieses libro, que tuvieses material de escritura. Señores, vamos para esto, ¿eh? Vamos para esto. O sea, la escuela se está convirtiendo también en algo así donde no se deja pensar a la gente, no quieren que los niños tengan pensamiento crítico, no quieren que los niños, digamos, piensen por sí mismos. Solamente quieren que acaten lo que el gobierno quiere. De hecho, mira, voy a poneros unas declaraciones, ya veréis, donde lo podremos ver. Vale, os voy a poner en contexto para que entendáis esto. Aquí hubo un partido que dijo que para que los niños fuesen a actividades obligadas donde se les dan charlas, que consideraban que eran charlas políticas, más que charlas de formación, querían una cosa que llamaron el PIN parental, que era, digamos, una autorización que el padre tenía que dar si estaba de acuerdo con que su hijo fuese o no fuese a esa charla. Como veis, en principio, parece algo bueno y parece algo libertad. ¿Vale? De libertad en el sentido de que tú eres responsable de tu hijo y tú decides si quieres que asista o no asista según qué charlas, ¿vale? Aquí nadie estaba diciendo que no se asistiese a un tipo de charlas o que se asistiese a otro tipo de charlas. Simplemente se estaba diciendo que tú como padre tenías derecho a saber y a permitir que tu hijo fuese o no fuese a según qué tipo de charlas, ¿vale? Era simplemente esto. Pues esta es la ministra del gobierno que está totalmente en contra porque ellos quieren tener el control absoluto de dónde los niños van o dónde los niños no van. Y de aquí saca la frase palmaria, que es la que quiero que escuchéis. Estamos hablando de actividades complementarias, que son currículum básico, tanto para primaria, infantil como secundaria. Es decir, los docentes del centro voy avanzando escolar donde tienen currículo de ese tronco que es de obligado forman parte de lo que significa ser educada. Hemos de recordar que el derecho fundamental que asiste a toda persona desde su nacimiento. Por tanto, no podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor. Habéis escuchado, ¿no? No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Vale, pues en esto estamos. En esto estamos. Y por eso se hacen este tipo de cosas y por eso se busca este tipo de cosas, ¿vale? Que es lo que estamos hablando aquí en el libro, ¿vale? Pues lo que estábamos hablando, ¿vale? Del tema del libro, que no cualquier, digamos, cualquier cosa que deslumbraba un poquito de creatividad para pensar por sí mismo era cancelada automáticamente, ¿de acuerdo? Pues aquí lo vemos también, pues, por ejemplo, con lo que está pasando en esta sociedad, donde el gobierno decide qué es lo que se tiene que estudiar y lo que no se tiene que estudiar, pero ya no estamos hablando de matemáticas, de ciencia, no, estamos hablando de charlas digamos, de ideas, que están metiendo ideas políticas a los menores, ¿vale? Pues como veis, no se puede pensar, como dice la ministra, que los niños pertenecen a los padres. Los niños pertenecen al Estado. Y obviamente, pues nada, tienen derecho a
a que les expliquen y que les enseñen lo que quieran sin tener ningún tipo de consentimiento y sin tener ningún tipo de supervisión paternal al respecto. Yo soy padre desde hace poco tiempo y ¿qué queréis que os diga? A mí me gustaría que si le van a dar charlas a mi hijo más allá de lo que son las matemáticas, pues yo tuviese como mínimo poder de decisión si quiero o no quiero que esa charla asista a mi hijo. ¿De acuerdo? Creo que tengo esa libertad como padre y creo que sería mi derecho. Pero bueno, en definitiva, que no quiero entrar por estas derroteros, aunque es difícil no entrar, ¿vale? Pero en definitiva es eso, ¿vale? Que lo que vemos aquí en el libro, donde decían uno de los demás, ¿os acordáis que la ignorancia es la fuerza? Bien, pues lo está llevando a cabo con todo esto. Lo que ahora se disponía Watson a hacer era abrir el diario. Esto no se consideraba ilegal, en realidad nada era legal, ya que no existían leyes. Pero si lo detenían, podría estar seguro de que lo condenarían a muerte. Ojo, que lo condenarían a muerte. O por lo menos a 25 años de trabajos forzados. Winston puso el plumín en el portaplumas y lo chupó primero para quitarle la grasa. La pluma era ya un instrumento arcaico. Se usaba rarísimas veces, ni siquiera para firmar. Pero él se había procurado una, furtivamente y con mucha dificultad, simplemente porque tenía la sensación de que el bello papel cremoso merecía una pluma de verdad en vez de ser rascado con un lápiz tinta. Pero lo malo era que no estaba acostumbrado a escribir a mano. Aparte de las notas muy breves, lo corriente era dictárselo todo a hablo-escribe. Ahora veréis lo que es un hablo-escribe. Totalmente inadecuado para las circunstancias actuales. Mojó la pluma en una tinta y luego dudó unos instantes. En los instantes que se había producido un ruido que podía delatarle. El acto trascendental decisivo era marcar el papel. Una letra pequeña e inhábil escribió. Y ahora veremos lo que escribe, ¿vale? ¿Qué es el habla-escribe este? El habla-escribe este era una máquina, que, digamos, era como una máquina de dictado, ¿vale? Que tú le dictabas lo que quería y la máquina iba escribiendo. Bien. ¿Por qué se utilizaba esta máquina? ¿O por qué se puede llegar a utilizar? Porque esto también existe en la actualidad. Porque es una forma de auditar todo lo que estás escribiendo, ¿vale? Detrás de todo esto hay inteligencias artificiales que monitorizan todo. Entonces, si yo escribo a papel, no van a monitorizar lo que yo estoy escribiendo. Yo puedo coger mi boli, puedo escribir lo que quiera en un papel y nadie le queda constancia. Pero si yo hago un dictado a Siri, hago un dictado a, yo qué sé, a cualquiera de estas herramientas y ese dictado transcribe lo que yo estoy diciendo, eso sí queda reflejado en algún sitio. Eso sí queda dentro de las bases de datos. Por lo tanto, si yo consigo como... Ahora, digamos, esto estaría de una forma incipiente en nuestra civilización actualmente, pero en la sociedad distópica que plantea Orwell, lo que es raro es que la gente escriba. O sea, todo se hace de esta manera, con dictado. Por lo tanto, todo lo que la gente escribe queda auditado. Por lo tanto, no puedes escribir nada que no pase la censura del partido. Bien, hemos de entender que vamos a eso. ¿Vale? Ya todo lo que escribes puede ser auditado, todo lo que escribes puede ser guardado, todo lo que escribes puede ser visionado, puede ser revisado. Todo lo que escribes en ordenador, me refiero, o en los teléfonos, ¿vale? Lo único que se salva es el papel. Por eso, él decía que si le pillaban con este libro escribiendo a mano, lo podían condenar mínimo a 25 años de trabajos forzados, sino a pena de muerte. Y vamos a ver lo que él escribe. 4 de abril de 1984. Es decir, pone la fecha. Se echó hacia atrás en la silla. Estaba absolutamente desconcertado. Lo primero que no sabía con certeza era si aquel era de verdad el año 1984. ¿Vale? Porque estaban tan metidos que no sabían realmente lo que eran las cosas. Ellos sabían simplemente lo que les decía la policía del pensamiento y el Ministerio de la Verdad. Desde luego, la fecha había de ser aquella muy aproximadamente, puesto que él había nacido en el 44 o en el 45, según creía. Pero cualquiera va a saber hoy en qué año vive, decía Winston, ¿vale? Imaginaos si estaban alienados que no sabían ni en el año en el que vivían. Y se le ocurrió de pronto preguntarse, ¿para quién estaba escribiendo él este diario? Para el futuro, para los que aún no habían nacido. Su mente se posó durante unos momentos en la fecha que había escrito en la cabecera y luego se le presentó, sobresaliéndole terriblemente, la palabra lingüística del doble pensar. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que se proponía hacer. ¿Cómo iba a comunicar con el futuro
¿Cómo iba a comunicar con el futuro? Esto era imposible por su misma naturaleza. Una de dos, o el futuro se parecía al presente y entonces no le habrían ningún caso, o sería una cosa distinta y, en tal caso, lo que dijera carecería de sentido para su futuro. Durante algún tiempo permaneció contemplando estúpidamente el papel. La telepantalla transmitía ahora estridentemente música militar. Es curioso, Winston no solo parecía haber perdido la facultad de expresarse, sino haber olvidado de qué iba a ocuparse. Por espacio de varias semanas se había estado preparando para este momento y no se le había ocurrido pensar que para realizar esa tarea necesitaba algo más que atrevimiento. El hecho mismo de expresarse por escrito creía él que sería muy fácil. Solo tenía que trasladar el papel interminable e inquieto monólogo. Solo tenía que trasladar al papel el interminable e inquieto monólogo que desde hacía muchos años venía corriéndole por la cabeza. Sin embargo, en este momento, hasta el monólogo se le había secado, ¿vale? Yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy, ¿vale? En la página 16. Voy a intentar poner algo para marcarlo, ¿vale? No sé, quedamos ya 2 en el chat solamente. Llevamos aproximadamente 1 hora y cuarto de directo, creo que está bien, ¿vale? Hemos conseguido 3 seguidores nuevos, ¿vale? Estamos en camino ya hacia los 50 y vamos poco a poco, ¿vale? Así que nos vemos el miércoles, ¿vale? El miércoles a esta misma hora voy a hacer también otro directo, que espero que os guste, espero que os guste este formato, espero que os guste lo que estoy haciendo y yo qué sé, muchas gracias por acompañarme, todos los que quedáis en el chat. Ahora veo que entra alguien nuevo, no sé quién eres, pero si no me sigues, sígueme, ¿vale? Sígueme, que estoy allí en pleno reto para llegar a los 50 seguidores, ¿de acuerdo? Así que nada, lo dicho, muchas gracias por estar aquí, chicos, muchas gracias por arroparme. Nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde, hora aquí de España, y hora peninsular española, ¿de acuerdo? A las 4. Y nada, seguiremos con la lectura de este libro, ¿de acuerdo? Que aquí está. Y estamos disfrutando mucho. Estamos viendo ya cómo la sociedad se parece demasiado a lo que este señor inventó. Así que, chicos, un abrazo muy fuerte y nos vemos. ¡Chao!